Los SCP son una organización ficticia dedicada a la investigación de fenómenos paranormales. Pertenece al universo de ficción colaborativa registrado en el sitio web homónimo. Algunos SCP que existen son SCP-008, 049, 096, 513, 178, 513-1, 650, 689, entre otros. Sin más que decir, soy ZKP Fanmerk y te presento el iceberg completo de los SCP, mejor dicho por partes. El SCP-096 es una criatura humanoide que mide aproximadamente 2,38 metros de altura. El sujeto muestra muy poca masa muscular, el análisis preliminar de masa corporal sugiere una desnutrición leve. Sus brazos son extremadamente desproporcionados con respecto al resto del cuerpo del sujeto, con una longitud aproximada de 1,5 metros cada uno. La piel carece prácticamente de pigmentación y no hay indicios de que posea vello corporal. La mandíbula de SCP-096 se puede abrir 4 veces lo normal que un ser humano promedio. Otros rasgos faciales siguen siendo similares a un ser humano promedio, a excepción de los ojos, que también están desprovistos de pigmentación. Aún se desconoce si SCP-096 es ciego o no. No muestra signos de ninguna función cerebral elevada y no se considera como sapiente. SCP-096 normalmente es muy dócil, los sensores de presión en el interior de su celda indican que dedica la mayor parte del día deambulando por la pared este. Sin embargo, cuando alguien ve el rostro de SCP-096, ya sea directamente, a través de una grabación de vídeo, o incluso una fotografía, entrará en una fase de considerable angustia emocional. SCP-096 cubrirá su rostro con sus manos y comenzará a gritar, llorar y balbucear incoherencias. Aproximadamente de 1 a 2 minutos después de la primera observación, SCP-096 comenzará a correr hacia la persona que observó su rostro, al que a partir de este momento se le denominará SCP-096-1. Procedimientos especiales de contención. El área de contención de SCP-3000 actualmente es una región de la bahía de Bengala de aproximadamente 300 kilómetros de diámetro. Esta será rutinariamente patrullada por embarcaciones navales militar de la Fundación. Bajo ninguna circunstancia ningún civil será permitido de intentar bucear a gran profundidad o explorar en el área de cuarentena. Los individuos que creen tener contacto con SCP-3000 serán contenidos, puestos en cuarentena y procesados al sitio 151. Los individuos afectados por las propiedades anómalas de SCP-3000 se mantendrán en contención indefinidamente. El submarino de la Fundación SCP-F Eremita monitoreará la ubicación de la sección más importante de SCP-3000, actualmente ubicada dentro del Ganges Fan, de aproximadamente 0,7 kilómetros por debajo de la bahía. La tarea del Eremita es llevar a cabo el protocolo APSAC, y los reglamentos del personal a bordo del buque están sujetos a las directrices de tal protocolo. Actualmente no existe una cura para la exposición a SCP-3000. De por sí, los individuos afectados deben ser contenidos y puestos en cuarentenas para una evaluación más a fondo. Los individuos posicionados a bordo del SCP-F Eremita no están permitidos de salir de la embarcación a excepción por propósitos de llevar a cabo procedimientos necesarios en el protocolo APSAC. Los individuos quienes dejen la embarcación sin la autorización apropiada serán considerados como perdidos. Bajo ninguna circunstancia ningún individuo deberá interactuar con SCP-3000 sin autorización. SCP-3000 es una entidad serpentina enorme, acuática considerablemente parecida a una anguila morena gigante, Gymnothorax javanicus. La longitud total de SCP-3000 es imposible de determinar, pero se hipotetiza que es entre los 600 a 900 kilómetros. La cabeza de SCP-3000 mide aproximadamente 2,5 metros de diámetro, y las secciones del cuerpo apropiadamente son tan grandes como 10 metros de diámetro. SCP-3000 normalmente es una criatura sedentaria, solo mueve su cabeza en respuesta para ciertos estímulos o mientras come. La mayoría de su cuerpo está ubicado en y alrededor del Ganges Fan 1, y raramente se mueve completamente. SCP-3000 es carnívoro, y a pesar de su naturaleza sedentaria, es capaz de moverse rápidamente al enviar presas. A pesar de su tamaño, se hipotetiza que SCP-3000 no requiere de sustentos de mantenimiento de sus funciones biológicas. 2.
Aunque SCP-3000 excreta una fina capa de una sustancia viscosa, gris oscura clasificada como I-909, véase Addendum 3002, abajo, a través de su piel al consumir una presa, los resultados finales de su proceso de digestión son actualmente desconocidos. SCP-3000 es una entidad de peligro cognitivo clase octavo. La observación directa de SCP-3000 puede causar severas alteraciones mentales en los observadores. Los individuos quienes observan a SCP-3000 directamente, además de los individuos dentro de una distancia incierta de SCP-3000, experimentarán un dolor de cabeza inexplicable, paranoia, miedo general y pánico, y pérdida de memoria o alteraciones. El siguiente es un registro de los registros históricos del sitio 151, escrito por el Dr. Eugene Hetz, sobre el descubrimiento inicial de SCP-3000 y los efectos que se sienten allí dentro. SCP-087 está localizado en el campus D. La puerta que conduce a SCP-087 está construida de acero reforzado con un mecanismo de electrodesbloqueo. Se ha disfrazado para parecerse a un armario de limpieza consistente con el diseño del edificio. El mecanismo de bloqueo en la perilla de la puerta no se abrirá a menos de que se le apliquen voltios junto a la rotación en sentido antihorario de la llave. El interior de la puerta está relleno con 6 centímetros de espuma de relleno industrial. SCP-087 es una escalera de plataformas no iluminada. Las escaleras descienden en un ángulo de 38 grados por cada 13 peldaños antes de llegar a una plataforma semicircular de aproximadamente 3 metros de diámetro. La dirección del descenso gira a 180 grados en cada plataforma. El diseño de SCP-087 se limita al alcance visual de los sujetos, que es de aproximadamente 1,5 tramos. Una fuente de luz es requerida para cualquier sujeto que explore a SCP-087, ya que no hay artefactos de iluminación ni ventanas presentes. Las fuentes de luz de más de 75 vatios han demostrado ser ineficaces, como si SCP-087 absorbiese los excesos de luz. Los sujetos reportan y las grabaciones de audio confirman el sonido del llanto de un niño que se estima que está ubicado a aproximadamente 200 metros bajo la plataforma inicial. Sin embargo, cualquier intento de descender las escaleras no ha aportado a los sujetos la fuente. La profundidad del descenso calculada a partir de la exploración cuarto, la exploración más larga, demuestra que está mucho más allá de la estructura y de sus alrededores geológicos. Hasta el momento, se desconoce si SCP-087 tiene un final. Podemos hablar de seres interdimensionales, realidades alternativas, materiales anómalos, y otras cosas para las que no tenemos palabras adecuadas, pero al final del día, la verdad no cambia. Es el monstruo en la oscuridad el que te roba el sueño, te obliga a dejar una luz encendida, y te revuelve todo por dentro literalmente. La Fundación encontró a SCP-3199 un par de años atrás en Irlanda, cerca de una vieja residencia en el bosque. La ubicación exacta es clasificada, algo típico en estos días, y solo llegaron allí gracias al testimonio de los locales. Una criatura gorda, calva y enorme, gritando como una Banshee. Enviaron a los chicos del equipo Omega 19 para la extracción. Algunos de ellos estaban bien entrenados, pero muy verdes. Y jamás salieron de ese bosque. La falta de información es tan letal como el propio SCP, y créeme que esos muchachos pagaron el precio. La criatura gorda mide casi 3 metros y pesa más de 750 kilogramos, al menos en su forma adulta. 2 operativos murieron casi de inmediato. La Fundación trató de ocultar los detalles, aunque no hizo un gran trabajo esta vez. Al parecer, SCP-3199 le arrancó la boca a uno de los agentes y vomitó en ella. La sustancia que despide convierte a todos los huesos y órganos internos en líquido, el alimento ideal para sus crías. Oh sí, eso. SCP-3199 pone huevos gigantes, y casi indestructibles. El proceso es traumático para el SCP. El huevo atraviesa todo el sistema digestivo, y durante el proceso no para de gritar. SCP-3199 nunca se aleja demasiado de sus huevos.
El radio máximo es de unos 600 metros, y trata de cazar a lo que entra en su zona. Sus cuellos giran 340 grados, y no hay mucho que se les escape. Las crías son tan peligrosas como los adultos. Pesan 360 kilogramos, y tienen hambre. Los miembros de Omega 19 fueron los primeros en aprender sobre el ciclo reproductivo de SCP-3199. En pleno transporte, el monstruo puso 2 huevos más, y asesinaron a otros 6 elementos. La Fundación aún no entiende con exactitud cómo puede reproducirse tan rápido, pero hay detalles. El estudio de ADN reveló rastros de gallina doméstica y chimpancé. Dentro de la casa encontraron agujas e hilo, 13 carcasas de gallinas cortadas, peladas y mordidas, botellas y tupperware repletos de una sustancia marrón, y un viejo cuaderno A5 que dice abrir cuando seamos puros en su tapa. Al menos, la Fundación sabe cómo contenerlos. Matar a un SCP-3199 no es demasiado complicado, el plomo funciona bien, pero no tiene límites al poner huevos salvo el espacio. La solución por el momento es suspender a todas las instancias de SCP-3199 en una resina acrílica. Al estar sellados en estos bloques gigantes reducen su actividad, y al no contar con lugar para sus huevos esperan. La Fundación debió aplicar métodos muy extremos para destruir los huevos, incluyendo baños de nitrógeno líquido seguidos por una prensa hidráulica. Algunos genios aquí creen que pueden reproducir el material de la cáscara. Solo espero que no terminen creando algo peor. Digo eso porque la Fundación no puede con su naturaleza. Por supuesto, alguien decidió someter a uno de los huevos a altas temperaturas. El nuevo SCP-3199 tardó apenas 9 minutos en salir del huevo, y otros 40 segundos en llegar a la adultez, poniendo 2 huevos más después. Ahora puedes verlo. Una criatura que convierte en líquido al interior de sus víctimas, las devora, y no para de reproducirse. Podría aniquilarnos a todos. Podría ser el fin. Debido a la naturaleza única de SCP-722, la eficacia de las medidas de contención aún no se ha probado. Las medidas de contención se centran actualmente en mantener el estado actual de SCP-722 hasta que se pueda encontrar una solución permanente. La actividad de las ondas cerebrales, la frecuencia cardíaca y la temperatura interna del artefacto deben ser monitoreadas en todo momento, así como cualquier variación en la integridad y el volumen del rango glacial dentro del cual se encuentra actualmente SCP-722, particularmente Kangerluarsuk. Existen 8 puntos de acceso en varios puntos del glacial, cada uno de ellos sellado por una esclusa de aire, con amortiguadores de sonido en el interior del glacial. Bueno gente, hasta aquí la parte 1 de los SCP. No olvides suscribirte y dejarle un like. Acá a la izquierda aparecerá un video para que veas, y a la derecha para que te suscribas. Sin más preámbulo, yo me despido, adiós.